hablar con el doctor Oscar Trota. Él es pediatra y directivo del Hospital Garrahan. El Hospital Garrahan ya todos lo sabemos y por eso hemos elegido hablar con él. Es uno de los hospitales más importantes, no solo de nuestro país. Así que, ¿cómo le va, doctor? Muchas gracias por la comunicación, muy amable. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo le va? Doctor, queríamos hablar con usted para ver cómo es el tema de los chicos y las internaciones, cómo lo está transitando al Garrahan, cómo transita el Garrahan esta pandemia. Y si nos puede decir qué cantidad de chicos aproximadamente hay en este momento internados por COVID. Bueno, ha habido en los últimos meses un aumento importante de los chicos internados en el Garrahan y en la red de hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires, que incluye el Hospital Gutiérrez, el Hospital Elizalde y los hospitales generales de agudos que tienen servicios de pediatría. En todos ellos ha habido un aumento importante por arriba de lo que aumentó la curva de casos en la población general. Nosotros en este momento estamos con alrededor de 44 chicos positivos para COVID. De ellos 37 están internados, 4 en terapia intensiva. Y en la red de hospitales, en lo que es toda la ciudad de Buenos Aires, desde el 10 de abril al día de hoy, ese número, que era 4 justamente el 10 de abril, hoy tenemos 8 chicos en terapia intensiva en los hospitales pediátricos de la ciudad de Buenos Aires. O sea, que se han duplicado. Y en relación a los internados no graves, digamos, no terapia intensiva, ahí se duplicó el número. Estamos de 48 que había el 10 de abril, estamos en realidad un 45% más, 72 pacientes que están internados. Claro. Lo que sucede es que los chicos menores de 19 años, la evidencia científica de que no hacen la forma grave de la enfermedad, es decir, no hacen el colapso respiratorio que hacen los adultos, pero sí pueden hacer una forma moderada y leve de la enfermedad, que en algunos casos, si esos chicos tienen enfermedad, alguna comorbilidad, una enfermedad previa, una enfermedad de base, puede llevarlo a requerir internación en la terapia. Doctor, en relación a esta cooperación que realizan varios hospitales, ¿no? Tantos públicos, bueno, como instituciones privadas, ¿en algún momento se le solicitó al Garrahan, por ejemplo, aceptar adultos por no haber camas en otros hospitales cercanos? ¿En algún momento se le pidió que tuviera que facilitar, si es que tiene la posibilidad de brindar camas a pacientes, pero mayores de edad de otras instituciones? No, en ningún momento, si bien se consideró como posibilidad, en ningún momento surgió la necesidad. ¿Pero se le ha pedido? Lo que sí, se ha pedido que tengamos en cuenta la posibilidad, pero en realidad primero lo que va a pasar es que los hospitales generales van a derivar sus pacientes pediátricos a los hospitales pediátricos y usarán esas salas para atender a la población adulta. Pero en una hipótesis de colapso, seguramente todos los recursos tienen que ser puestos al servicio de la población que necesita atención médica. Claro. Doctor, sobre todo en Europa, acá no leí tanta biografía al respecto, pero se había asociado al síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico como una afección que podría llegar a tener como complicación los niños que se contagiaban coronavirus, ¿no? Algo que no le pasaba a los adultos, pero que sí le pasaba a los nenes y bueno, que podía ser lamentablemente muy grave. Eso yo lo leí, que se registró mucho en Europa, sobre todo en Italia y España. ¿Acá lo estamos viendo o no está pasando? Sí, es una complicación que puede surgir a partir de la infección por coronavirus. Y hemos tenido en el Garrahan casos de chicos internados por un síndrome inflamatorio multisistémico postviral. ¿Y qué es, doctor? ¿Nos puede explicar un poco qué es eso? En Reino Unido. ¿En qué consiste este síndrome? Sí, es una enfermedad que ataca, digamos, afecta las arterias del organismo y por consiguiente afecta los diferentes órganos del paciente. Entonces el paciente presenta síntomas como dolor abdominal, vómitos, mareos, cefalea,
Tiene una muy baja mortalidad, pero sí requiere internación para el tratamiento médico, digamos, ¿no? Entonces, y aparte hay una situación, que esa situación se puede presentar inclusive en pacientes previamente sanos, ¿no? Que se infectan con COVID y luego desarrollan esta enfermedad de Kawasaki. Doctor, claro. Las personas que estuvieron internadas por COVID viven una tremenda y terrible soledad. No ven durante 10, 15 días a nadie, lo único que ven es gente totalmente tapada. ¿Qué pasa con los chicos? Con los chicos que son internados por COVID. ¿Puede acompañarlos algún adulto? ¿Están solitos? ¿Cómo se los contiene? ¿Cómo es la situación de ellos allí internados o en la terapia intensiva, ¿no? Que me imagino que debe ser terrible. Bueno, siempre se aplica el criterio más adecuado para cada caso. En aquellos casos que los cuidadores también están contagiados, si es en salas moderadas, pueden estar internados con el mismo paciente. En aquellos casos que el cuidador no tiene factores de riesgo, se le provee los elementos de protección personal, se lo capacita en el uso y se le permite estar cerca del paciente. Digamos, la atención y el cuidado conjunto es importante para la recuperación rápida del paciente, no solamente para el COVID, sino para cualquier eventualidad que llegue al niño a estar internado. Claro. Ahora, doctor, ¿cómo es el momento, desde lo profesional y desde lo humano, de decirle a un papá que hay que poner a su hijo en asistencia respiratoria? Bueno, el personal de salud que trabaja en esas áreas está altamente capacitado para abordar ese tema. No lo hacen en forma individual, sino que lo hace un equipo multidisciplinario y tienen mucha experiencia en el tema, con lo cual tienen estrategia de manejo de la situación y sobre todo de la comunicación del caso. Lo que sí es importante aclarar que nosotros necesitamos, en este caso, en esta semana tuvimos la necesidad de abrir una cuarta sala de internación para pacientes, aún pacientes moderados, sin enfermedad previa, que viene en la necesidad del aumento sostenido de los casos en pediatría, que han sido superiores, como te decía, al de la curva que se da en la población general. Sí. Y esto coincide claramente con la vuelta a la presencialidad. Y eso se refleja en los informes que hay en las revistas de divulgación científica reconocidas en el mundo, ¿no? Como el Lancet o Nature, donde se expresa que una de los componentes más importantes en lo que es el aumento de la curva de contagio tiene que ver con la presencialidad. Y los países que han logrado controlar la curva de contagio y han disminuido la tasa de contagio, lo hicieron como estrategia con la restricción a la presencialidad escolar. Por eso es importante tener en cuenta este aspecto. O sea que, claro, o sea que usted no está de acuerdo con que las clases sean presenciales, al menos por ahora. Digo, dada la experiencia y dado lo que usted nos está contando. Deberíamos tener un control de la curva por lo menos al 25-30% del número de casos que tenemos hoy en la comunidad, para poder decir que esas actividades pueden... Digo, la restricción es en la presencialidad como otros tipos de actividades. Claro, sí. Claro, es necesario hoy por hoy, con la situación que está viviendo el sistema, con el estrés que tiene el sistema, el colapso que se presenta en las salas de terapia intensiva y con el agotamiento del personal médico y sanitario que está atendiendo la pandemia, es necesario reducir fuertemente la curva de contagio. Claro. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande para usted y para todo el querido personal del Garrahan. Muy amable. Un gusto. Igualmente, gracias. Un beso para todo el Garrahan, para toda la gente de Casa Garrahan, para todas las madres que están ahí todos los días poniendo el pecho con sus niños. Un beso muy grande.